¿Y si te dijera que el país más poderoso de la historia humana casi nunca existió? Imagina un mapa. Un mapa del mundo en 1750. Lo miras y no encuentras a Estados Unidos en ningún lugar. No existe. No hay bandera, no hay frontera, no hay nombre. En el lugar donde hoy se levanta la nación más influyente del planeta, solo hay colonias. 13 pedazos de tierra dispersos por la costa atlántica, dominados por una pequeña isla al otro lado del océano, Inglaterra. Y aún así, en menos de 250 años, ese vacío en el mapa se convertiría en la fuerza que moldearía guerras, derribaría imperios, inventaría Internet, pisaría la luna y definiría lo que todo el mundo escucha, mira, viste y cree. ¿Cómo fue posible? Esa es la pregunta que va a guiar cada segundo de esta historia. Para entender la magnitud de lo que Estados Unidos construyó, primero necesitas entender lo que existía antes de ellos. El siglo XVIII estaba dominado por imperios europeos con siglos de historia a sus espaldas. Inglaterra controlaba los mares. Francia dictaba la cultura. España aún mantenía vastos territorios en América. El Imperio Otomano extendía sus tentáculos por 3 continentes. El poder, en aquella época, tenía una receta simple y brutal. Territorio. Ejército. Dinastía. Necesitabas tierra para tener recursos. Un ejército para defender la tierra. Y una línea real para legitimar todo eso durante generaciones. Estados Unidos no tenía nada de eso. Sin rey. Sin siglos de historia. Sin un ejército consolidado. Sin territorio reconocido. Lo que tenían era algo que ningún imperio había probado a una gran escala. Una idea. Fue el arma más peligrosa de la historia. En 1776, un grupo de hombres, abogados, agricultores, filósofos y revolucionarios, se sentó en una sala calurosa en Filadelfia y escribió una frase que cambiaría el curso de la civilización. Sostenemos como evidentes por sí mismas estas verdades, que todos los hombres son creados iguales. Simple. Directa. Explosiva. Esa frase no era solo política. Era una bomba ideológica lanzada en el centro de un mundo basado en jerarquía, sangre y privilegio. Por primera vez en la historia moderna, una nación no sería fundada sobre la gloria de un rey o la voluntad de un Dios elegido. Sería fundada sobre una promesa hecha al individuo. Y esa promesa tenía un nombre que resonaría durante siglos. Libertad. Pero aquí está el detalle que la mayoría de las personas ignora, y que es fundamental para entender todo lo que vendría después. Esa libertad, al principio, era profundamente contradictoria. Incompleta. Incluso hipócrita. Algunos de los mismos hombres que firmaron la Declaración de Independencia eran dueños de esclavos. Las mujeres no podían votar. Los pueblos indígenas eran exterminados sistemáticamente. Entonces, ¿cómo una nación construida sobre contradicciones tan evidentes llegó a la cima del mundo? La respuesta está en algo que pocos países han tenido el valor o la suerte de poseer. La capacidad de reinventarse. Globo terráqueo con Europa y África, la tierra que lo permitía todo. Mientras la idea fermentaba, la geografía hacía su trabajo silencioso. El territorio norteamericano era, en términos prácticos, un regalo absurdo de la naturaleza. Al este, un océano Atlántico que servía como ventana para el comercio europeo. Al oeste, un continente entero aún por explorar. Al sur, el Golfo de México. Al norte, bosques y praderas inmensas. Ríos navegables atravesando el interior del país como las venas de un cuerpo gigante, el Mississippi, el Ohio, el Missouri, creando naturalmente una red de transporte y comercio incluso antes de que existiera cualquier ferrocarril. ¿Y debajo de la tierra? Carbón. Hierro. Petróleo. Cobre. Oro. Estados Unidos no solo tenía espacio para crecer. Tenía el combustible para hacerlo. Compáralo con Europa, donde las naciones disputaban cada centímetro de frontera desde hacía siglos, y empezarás a entender la ventaja estructural que ese país tenía desde su nacimiento.
Pero territorio e ideas, por sí solos, no bastan. Para convertirse en una potencia, necesitas algo más visceral. Más humano. Necesitas sangre derramada. Ningún imperio fue construido sin que alguien, en algún momento, decidiera morir por él. Era invierno de 1777. Valley Forge, Pensilvania. 2.500 soldados estadounidenses murieron en ese campamento militar, no en batalla, no con armas en las manos, no en gloria. Murieron de hambre, de frío, de enfermedades. Los pies de muchos de ellos estaban tan destruidos que dejaban rastros de sangre en la nieve mientras marchaban. Sin zapatos. Esos eran los hombres que luchaban contra el mayor ejército profesional del mundo. Y aún así, no se rindieron. ¿Por qué? Porque cuando luchas por un rey, luchas por el poder de otro hombre. Pero cuando luchas por una idea, por algo que crees que es tu derecho de nacimiento, el dolor tiene un significado diferente. Esa distinción parece pequeña. Pero explica todo. Espadas cruzadas David contra Goliat y lo que nadie te cuenta. Todo el mundo conoce la narrativa. Colonias valientes. Imperio arrogante. Revolución victoriosa. Pero la realidad era mucho más oscura y mucho más fascinante. En 1775, cuando el conflicto realmente comenzó, la diferencia de poder era absurda. Inglaterra tenía el ejército más disciplinado de Europa. Marinas de guerra que dominaban todos los océanos. Décadas de experiencia en guerras coloniales alrededor del mundo. Recursos financieros prácticamente ilimitados. Los estadounidenses tenían milicias. Agricultores con escopetas. Un general que había perdido más batallas de las que había ganado. Ese general se llamaba George Washington. Y aquí está el secreto que transforma a Washington de un personaje histórico en un arquetipo eterno. Él entendió que su misión no era ganar batallas. Era no perder la guerra. Mientras los generales británicos buscaban el enfrentamiento decisivo, la batalla que terminaría todo de una vez, Washington retrocedía, se reposicionaba y desgastaba lentamente al enemigo. Es una estrategia que los militares llaman guerra de desgaste. Pero en la práctica, era algo más simple y más profundo. Sobrevivir es ganar. Y mientras Washington sobrevivía, algo ocurría entre bastidores que cambiaría el juego por completo. Francés el aliado inesperado. Francia odiaba a Inglaterra. No era filosofía. No era ideología. Era una rivalidad antigua, acumulada durante décadas de guerras, humillaciones y disputas territoriales. Así que cuando los estadounidenses empezaron a sorprender al mundo en la guerra, Francia vio una oportunidad de oro. Debilitar a Inglaterra sin poner soldados franceses en la primera línea. En 1778, Francia entró oficialmente en el conflicto del lado de los estadounidenses. Dinero. Barcos. Soldados. Estrategia. De repente, las colonias rebeldes ya no estaban solas contra un imperio. Estaban en el centro de un conflicto geopolítico mucho mayor. Y aquí aparece un detalle que la historia oficial a menudo suaviza. Estados Unidos no ganó su independencia a pesar de las potencias europeas. Ganaron por las rivalidades entre ellas. Una lección que el país jamás olvidaría y que usaría repetidamente en los siglos siguientes. El documento que creó el futuro. En 1783 se firmó el Tratado de París. Inglaterra reconocía la independencia estadounidense. 13 colonias se convertían en una nación. Pero ahora venía la parte más difícil, y la que más revela el genio político de los fundadores estadounidenses. ¿Cómo gobiernas un país que nunca había existido antes? No había modelo a seguir. No había un precedente claro. Las repúblicas antiguas, Atenas, Roma, habían fracasado. Las monarquías europeas eran precisamente lo que ellos habían luchado por derribar. Entonces hicieron algo extraordinario. Inventaron. La Constitución estadounidense, ratificada en 1788, fue un documento revolucionario no porque fuera perfecta,
estaba muy lejos de eso. Fue revolucionaria porque estaba viva. Incluía un mecanismo que ninguna constitución anterior había incorporado con tanta claridad. La capacidad de ser enmendada. Los fundadores sabían que no tenían todas las respuestas. Sabían que el mundo cambiaría. Y en lugar de intentar construir algo eterno y rígido, construyeron algo que podía adaptarse. Una nación diseñada para sobrevivir a sus propios errores. Eso, en sí mismo, era una revolución dentro de la revolución. La mentalidad que lo creó todo. Pero hay algo que va más allá de la política, más allá de la geografía, más allá de la estrategia militar. Hay una mentalidad que nació en ese periodo y que define a Estados Unidos hasta hoy. Llámalo como quieras. Excepcionalismo americano. Destino manifiesto. El sueño americano. En el fondo, todos esos conceptos apuntan a la misma creencia central, absorbida en el alma colectiva de ese pueblo desde el primer día. Somos diferentes. Hemos sido elegidos. Y no hay límite para lo que podemos lograr. Esa creencia es poderosa porque funciona como un motor psicológico colectivo. Cuando una nación cree, genuinamente cree, que su destino es la grandeza, atrae a personas que comparten esa visión. Toma riesgos que las naciones más cautelosas evitan. Falla, se levanta y lo intenta de nuevo sin la parálisis del fracaso. Pero esa misma creencia tiene un lado oscuro. Una nación que se ve como excepcional puede fácilmente comenzar a verse como superior. Y una nación que se ve como superior puede justificar cualquier cosa en nombre de su destino. Esclavitud. Genocidio. Imperialismo. Estados Unidos no escapó de ninguno de ellos. Y entender esa paradoja, grandeza y brutalidad viviendo en el mismo cuerpo, es esencial para entender cómo este país llegó a donde llegó. La semilla está plantada. En 1800, Estados Unidos tenía poco más de 5 millones de habitantes. La ciudad más grande del país, Filadelfia, tenía menos de 70,000 personas. ¿La nación más poderosa de la época? Seguía siendo Inglaterra, con su imperio global. Pero algo había cambiado en el mundo. Una nueva forma de organizar el poder había sido puesta a prueba y había sobrevivido. Una república. Una constitución. Un gobierno de personas comunes. Y al otro lado del Atlántico, las cortes reales miraban aquello con una mezcla de desprecio y miedo. Desprecio porque aún no creían que aquello duraría. Miedo porque, en el fondo, sabían que si duraba, cambiaría todo. No existe accidente cuando un país domina el planeta entero. Existe un plan. Y fue ejecutado frente a los ojos de todos. En 1941, el mundo estaba ardiendo. Hitler avanzaba por Europa. Japón dominaba el Pacífico. La Unión Soviética sangraba en el frente oriental. Y Estados Unidos aún intentaba mantenerse fuera de todo eso. Hasta que una mañana de domingo, a las 7:48 del 7 de diciembre, 353 aviones japoneses aparecieron en el cielo de Pearl Harbor, en Hawái. En menos de 2 horas, 2.403 estadounidenses estaban muertos. Y el gigante, finalmente, despertó con furia. Globo terráqueo con Europa y África, la guerra que lo cambió todo. Lo que ocurrió en los 4 años siguientes redefinió el concepto de poder en el mundo moderno. Estados Unidos no solo entró en la Segunda Guerra Mundial. La industrializó. Mientras Europa destruía sus propias ciudades, las fábricas estadounidenses trabajaban 24 horas al día, 7 días a la semana. Un avión de guerra saliendo de las líneas de montaje cada 60 minutos. Un nuevo barco de carga cada 42 días. Más de 12 millones de soldados movilizados. Henry Ford, que había inventado la línea de montaje para fabricar automóviles, ahora la utilizaba para producir tanques y bombarderos. La guerra se había convertido en una ecuación industrial. Y en esa ecuación, nadie en el mundo se acercaba a Estados Unidos. En 1944, el día D, el mayor desembarco militar de la historia, llevó a 156,000 soldados aliados a las playas de Normandía en un solo día.
En agosto de 1945, dos bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki pusieron fin a la guerra en el Pacífico. Y cuando el humo se disipó, el mundo era completamente diferente. Europa estaba en ruinas. Japón estaba destruido. El colonialismo europeo estaba agonizando. ¿Y Estados Unidos? Salió de la guerra más rico, más poderoso y más influyente que cuando entró. Billete con símbolo de dólar. Quien paga las cuentas, manda. Aquí hay un hecho que resume todo. En 1945, Estados Unidos producía aproximadamente el 50% de toda la riqueza del mundo. La mitad. De todo el mundo. Con esa riqueza, hicieron algo que ningún vencedor de guerra había hecho antes en la historia. Reconstruyeron los países que habían derrotado. El Plan Marshall inyectó $13.000 millones en la devastada Europa. Reconstruyó Alemania. Levantó a Francia. Estabilizó Italia. Parece generosidad. Y había generosidad en ello. Pero también había una estrategia fría y calculada. Los países ricos no se vuelven comunistas. Porque justo allí, al otro lado del telón de acero, la Unión Soviética esperaba expandir su influencia sobre cualquier nación debilitada. Y así comenzó el enfrentamiento que definiría las siguientes 5 décadas. La Guerra Fría. Símbolo de radioactividad del duelo de los gigantes. Durante casi medio siglo, dos modelos de mundo se enfrentaron. De un lado, Estados Unidos. Capitalismo. Democracia liberal. Libertad de mercado. Del otro, la Unión Soviética. Comunismo. Estado centralizado. Colectivismo. Nunca se enfrentaron directamente, porque ambos tenían suficientes bombas nucleares para destruir el planeta varias veces. Entonces lucharon por delegación. En Corea. En Vietnam. En Cuba. En África. En América Latina. Pero fue en una arena muy diferente donde Estados Unidos marcó el momento más simbólico de esa rivalidad. El espacio. En 1957, los soviéticos lanzaron el Sputnik, el primer satélite artificial de la historia, y el mundo entero escuchó ese bip solitario resonando por el cosmos como una provocación. Los estadounidenses entraron en pánico. Y respondieron de la única forma que sabían, con ambición total. En 1961, el presidente Kennedy hizo una promesa que parecía una locura. Elegimos ir a la Luna en esta década, no porque sea fácil, sino porque es difícil. 8 años después, el 20 de julio de 1969, Neil Armstrong pisó la Luna. 2.000 millones de personas lo vieron en vivo. En ese momento, no había duda, que nación estaba en la vanguardia de la civilización humana. Celular el imperio invisible. Pero el poder militar y económico por sí solos no explican la dominación estadounidense. Existe una tercera dimensión, la más sutil y la más poderosa de todas. Los científicos políticos la llaman soft power. El poder suave. El poder de la cultura. Piensa por un momento cuántas veces hoy has sido tocado por Estados Unidos sin darte cuenta. La música que escuchaste, probablemente en inglés o influenciada por géneros estadounidenses como jazz, rock o hip hop. La película que viste, posiblemente producida en Hollywood. La ropa que llevaste, quizás una marca estadounidense o influenciada por la moda estadounidense. La red social que usaste, Facebook, Instagram, X, TikTok con algoritmos moldeados por ingenieros de Silicon Valley. El sistema operativo de tu celular, iOS o Android. Ambos estadounidenses. Estados Unidos no solo domina el mundo con portaaviones y reservas de dólares. Lo domina con sueños. Y cuando un país exporta sus sueños, su música, sus películas y sus valores, no necesita conquistar otros países por la fuerza. Los otros países piden ser conquistados. Banco el dólar, el arma más poderosa del mundo. En 1944, incluso antes de que terminara la guerra, representantes de 44 países se reunieron en un hotel en Bretton Woods, New Hampshire.
Allí decidieron cómo sería el sistema financiero mundial en la posguerra. Y la decisión fue simple, elegante y devastadoramente estratégica. El dólar sería la moneda de reserva mundial. Todo el comercio internacional sería cotizado en dólares. Todos los bancos centrales del mundo necesitarían guardar dólares en sus reservas. El petróleo, la materia prima más importante del planeta, solo podría comprarse y venderse en dólares. Esto significaba que Estados Unidos podía, en la práctica, imprimir dinero para financiar sus guerras, su deuda y su estilo de vida, y el mundo entero pagaría parte de esa cuenta. Es una ventaja que los economistas llaman privilegio exorbitante. Y sigue existiendo hasta hoy. Microscopio, la fábrica de genios. Pero quizá el ingrediente más subestimado del poder estadounidense es este. Las universidades. Harvard. MIT. Stanford. Yale. Princeton. Columbia. No son solo escuelas. Son las mayores máquinas de producción de innovación jamás construidas por la humanidad. Y funcionan con un combustible específico, los mejores cerebros de todo el mundo, atraídos por la promesa de recursos, libertad académica y oportunidades que no existen en ningún otro lugar. El físico que ayudó a desarrollar la bomba atómica, inmigrante. El fundador de Google, inmigrante ruso. El creador de WhatsApp, inmigrante ucraniano. El fundador de Tesla y SpaceX, inmigrante sudafricano. Estados Unidos construyó una máquina única en la historia, un país que drena el talento del mundo entero y lo transforma en poder estadounidense. Globo terráqueo con meridianos, ¿por qué siguen siendo el número uno? Hoy, en 2024, muchos cuestionan si el dominio estadounidense está llegando a su fin. China crece. Rusia desafía. Europa busca autonomía. El mundo multipolar se consolida. Y las preguntas son legítimas. Pero mira los números con frialdad. El PIB estadounidense sigue siendo el mayor del mundo, aproximadamente 27 billones de dólares. Estados Unidos tiene más de 750 bases militares en más de 80 países. 11 de los 13 mayores portaaviones del mundo son estadounidenses. 7 de las 10 empresas más valiosas del planeta son estadounidenses. El 60% de todas las reservas internacionales del mundo siguen estando en dólares. Silicon Valley continúa siendo el epicentro de la revolución tecnológica, desde la inteligencia artificial hasta la computación cuántica. Ninguna nación, hasta hoy, ha combinado al mismo tiempo poder militar, poder económico, poder cultural y poder tecnológico a esta escala. Eso es lo que convierte a Estados Unidos en la mayor potencia del mundo moderno. No la perfección. No la virtud. Sino la combinación brutal y calculada de fuerza, estrategia, cultura e innovación, construida durante 250 años sobre cimientos de sangre, contradicción, genialidad y resiliencia. En el blanco, la lección final. La historia de Estados Unidos no es un cuento de hadas. Es algo más real y más complejo que eso. Es la historia de un país que nació de una idea imposible, sobrevivió a sus propias contradicciones, aprendió, muchas veces de la manera más dolorosa, de sus errores y siguió avanzando cuando el mundo entero esperaba que tropezara. Y tal vez sea exactamente eso. Tal vez el secreto de la mayor potencia del mundo no sea nunca caer. Tal vez sea levantarse siempre. Micrófono, y ahora quiero escucharte. Llegaste hasta el final de esta historia. Y eso significa que eres exactamente el tipo de persona para la que existe este canal, alguien que no se conforma con respuestas superficiales, que quiere entender el porqué de las cosas. Así que ahora es tu turno de hablar. Cursor blanco con forma de mano hacia abajo, déjalo en los comentarios. ¿Crees que Estados Unidos seguirá siendo la mayor potencia del mundo? ¿O China lo superará en los próximos años? ¿Cuál es tu visión? No hay respuesta correcta o incorrecta. Hay perspectiva. Y tu perspectiva importa. Si esta historia te hizo pensar, te sorprendió o simplemente te dejó con ganas de saber más. Círculo rojo grande, suscríbete al canal ahora. Cada suscripción es un voto de confianza en nuestro trabajo.